Solamente vamos a mirar lo que son medidas con multímetro, uso del multímetro. Eh, entonces ya les comparto. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí. Sí, señor. Entonces, la clase de la semana pasada, pues nos dedicamos a ver lo de las leyes de Kirchhoff, qué pena. Y hicieron un taller y una evaluación como tal. Y en esta semana, pues vamos a hacer pues lo que es la parte de la guía de aprendizaje 2. Cierto, esta semana empezamos desde, pues obviamente era para el lunes, pero por cuestiones de festivos nos tocó trasladarla para el día de hoy. Y entonces terminaría el día 23, ¿cierto? Pero la clase la tendríamos el día 20, ¿no? Pues obviamente por el tiempo que se les da para desarrollar las guías. Eh, Como no hay más festivos, es eso espero. Menos mal que el 31, el Día de los Niños, es viernes. Eh, entonces, pues continuaremos las clases como tal. Eh, con respecto, pues, a la guía 2, ¿cierto? Que son los instrumentos de medida, que es esta guía que les estoy mostrando. Pues la idea es tipos de multímetros que hay, mecanismos de Arsobal, mediciones de propiedades eléctricas, la corriente continua, el voltaje de corriente continua, la corriente alterna, voltaje de corriente alterna, la resistencia, el multímetro digital, la selección de magnitudes y escalas y rangos, el paso, la referencia y un poquito de serigrafía y créditos como tal. Entonces, la idea es pues empezar a mirar lo que es el multímetro, cómo se utiliza. Pues mi ideal es en esta clase, no hay necesidad de presentar en video, fresco, Uriel. Entonces, la idea es eh, mostrarles cómo funciona. Voy a tratar de pues, mostrarles con cámara cómo se manejan los multímetros y como darles indicios de cómo funciona, como para que se ubiquen con respecto a la medida. No es tanto pues demostrar esto, sino pues demostrarle a ustedes más o menos en forma virtual de qué forma, de qué forma se usa, ¿sí? Y igualmente pues manipular los instrumentos de medición. Generalmente ya los galvanómetros no se utilizan mucho, aunque de modo general, pero con respecto a los galvanómetros se utilizan para medir la dirección del campo magnético para establecer cómo circula el campo magnético en motores. ¿Sí me entiende? En motores, por ejemplo, industriales, usted gira el bobinado y sabe en qué conexiones va y cómo va el campo magnético, en qué dirección. Eso se utiliza para la reparación de motores industriales, pero es generalmente hecho por la gente ya experta en manejar ese tipo de motores industriales. Pero el multímetro ya es de uso común. Yo aquí tengo una serie de multímetros que les voy a mostrar cómo se manejan. Igualmente, les va a dejar una evaluación, pero no es tanto una evaluación. Realmente lo que yo quiero es que ustedes puedan repetir cuantas veces quieran la evaluación, sino es comprender el uso del multímetro como tal, como que ya sea intuitivo y puedan desarrollar como las medidas que necesitan. Entonces, eh, sistemas de nomenclatura, múltiplos y submúltiplos de cada uno, pues podemos ver dentro de mismos multímetros. Igualmente, pues el principio básico de los galvanómetros como tal. Sí, entonces por aquí tengo un ejercicio.
A ver, primero la mitad. Les voy a mostrar algo. Es un poquito relacionado con el tema, pero eh, y acá. Bueno, esencialmente los transformadores, va a empezar un momentico en lo que digamos que nosotros tenemos generadores, ¿cierto? Y pues en las fuentes de energía que utilizamos, hidroeléctricas, termoeléctricas, todo eso, genera un voltaje. Ese voltaje va por las vías de conducción y el galvan, el, el campo magnético, pues a través de una batería, pues genera una inducción eléctrica. Entonces, a partir de eso y a partir de la distancia como tal, nosotros a partir del bobinado y la distancia del bobinado, empezamos a transformar la energía. Entonces, en un resumen de cómo funciona un transformador de forma rápida, pero quiero que vean, es esto. Esta es la que quería ver. Y es esta parte de esta presentación, es generalmente cuando nosotros utilizamos un motor o un generador eléctrico en cualquier forma, o sea, ya sea por, em, como les dije, hidroeléctricas, termoeléctricas, lo que hacen es cambiar el agua de estado de sólido a gaseoso y eso genera movimiento o la fuerza que genera el agua al pasar sobre una turbina. El hecho es el mismo, entonces al generar el cambio del motor genera esta onda que se conoce como nosotros la vemos en la red eléctrica que se genera, es la corriente alterna. ¿Cierto? Entonces, este tipo de movimiento que nosotros tenemos aquí, sí, dígame, eh, este tipo de movimiento que nosotros tenemos aquí, lo que hace es generar este tipo de onda sinusoidal y que nosotros reconocemos como corriente AC. ¿Por qué hago todo esto? Sino que esto pertenece a otra clase, pero quería que ustedes vieran este pedazo, ¿cierto? Para comprender qué es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, dentro de esto nosotros tenemos ya la llegada de la corriente como tal, ¿cierto? En este caso solamente son 5 voltios AC a 50 Hz. La corriente en Colombia es de 60 Hz a 120, ¿cierto? El voltaje, qué pena. Es de 120 voltios a 60 Hz, en este caso 50 Hz. Pero nosotros vemos esta misma señal dentro de la corriente de la toma eléctrica como tal, ¿cierto? Veríamos esto si lo pudiéramos ver. Entonces, nosotros utilizamos un proceso que es a través de unos diodos, ¿cierto? En este caso, lo que hace el diodo, que es este componente que tenemos aquí, es que pasa la onda, ¿cierto? Y solamente deja pasar en ese sentido la señal positiva. Por eso es que nosotros estamos solamente viendo con este osciloscopio que tenemos montado aquí, esta señal, la más grande, esta señal, ¿cierto? Y entonces por eso solamente nos pasa este pedazo de la señal que vemos aquí, esta fracción de la señal que vemos aquí. Entonces, ¿por qué hago todo esto? Porque la idea es que cuando nosotros utilizamos, ¿cierto? Un diodo, ¿cierto? Pues solamente pasa una parte de la señal, pero cuando nosotros utilizamos cuatro, es decir, eh, la señal AC que ven aquí, ustedes, un segundo, por favor. Mm,
Nosotros, con respecto a la señal positiva, entonces aquí tenemos el generador como tal. Entonces viene por acá, ¿cierto? Viene por aquí como tal y para el circuito, ¿cierto? Este es un condensador que lo comprenda mucho más fácil y esto funciona como una especie de acumulador de voltaje. Es decir, disculpen en la forma, este es un vaso que es de muy pequeña cantidad, muy pequeña capacidad y lo que hace es almacenar un poquito la corriente y la compensa, por eso genera este rizo que ustedes ven aquí. Entonces, al pasar este rizo, pues pasa la señal positiva, pero como está en bajada, es decir, nosotros tenemos una señal así y otra que es así. Entonces va cambiando el sentido. Aquí se ve positiva en un estado de tiempo y aquí en la otra parte se ve positiva. Así, entonces va oscilando. ¿Sí? Va oscilando, va cambiando de sentido la corriente. Entonces, para aquí en un instante se ve positivo, pasa por aquí y la parte positiva. Ya en la parte negativa pasa lo mismo. Entonces, venimos por acá, pero como no me lo deja, entonces yo vengo por aquí y de una vez se une a tierra. Lo mismo por acá. Entonces, cuando va por la parte negativa y sigue por aquí y genera la otra parte de la señal que nosotros tenemos y ya toda la señal empieza a volverla en una sola, la está volviendo de AC a DC. Entonces, todo esto que les estoy mostrando es la conversión de una señal AC a una señal DC. Es decir, yo hago dos líneas aquí, esto es la referencia, y en este caso sería de 5 voltios la referencia de DC. ¿Por qué explico esto? Porque ustedes tienen que diferenciar que la parte de las tomas eléctricas va en AC y lo que son baterías y lo que son adaptadores de corriente y de pared generalmente botan DC. O sea, todos los adaptadores que sale por ejemplo, para conectar el televisor internamente tienen una fuente que convierte todo a DC para que funcione. Recomendaciones: si tienen televisores de 45 pulgadas, siempre pónganle el estabilizador. Las fuentes son muy susceptibles a cambios de voltaje y por eso se dañan fácilmente los televisores como tal. Entonces, cerrando eso, entonces, esto es DC. ¿Por qué hago tanto hincapié? Porque dentro de todos estos circuitos, nosotros tenemos que mirar, ¿cierto? Cómo vamos a medir la corriente, ¿cierto? Hay dos clases de multímetros, los análogos que están un poquito ya olvidados, que funcionan por campo. En García alcanzó a ver. No se ven casi realmente. A ver si se alcanza a ver por aquí. Estos son los multímetros análogos. Por eso les digo que no son muy comunes. Generalmente los utilizan es para motores y para medir el sentido del campo magnético que genera, pues para mirar las partes de bobinados. Pero el gran problema que tiene es que no son muy exactos como tal. Les falta precisión. Esto que ustedes ven aquí es como un espejo. Entonces usted tiene que ponerse de tal forma que no vea la sombra de la aguja y a la vez tiene que entender y comprender en qué posición está. En este caso, mire, DC, corriente directa, y AC, corriente alterna. Entonces usted puede ponerla aquí a 30 voltios, le pone la batería y él automáticamente empieza a cuadrar. Entonces, este es un multímetro análogo como tal, ¿sí? Y acá, pues ya les empiezo a mostrar lo que es la parte del mecanismo de Darzoval. Sí, entonces es un mecanismo, pues eso es la parte general de lo que son los multímetros análogos como tal.
Entonces, es un mecanismo de movimiento en el dispositivo que convierte la corriente eléctrica en un movimiento mecánico que refleja la cantidad y propiedad eléctrica que se está midiendo, que es este centro que tenemos aquí, que es un imán permanente. Aquí hay un resorte como tal, y dentro de la parte de la aguja hay una bobina que se induce a partir de las mediciones que se tienen, y genera este campo magnético y a la vez mueve la aguja para establecer las medidas que estamos utilizando. Sí, yo sé que es un poquito, pues hablando un poquito de prehistoria, pero en algunas empresas se utilizan, como les dije, para pues la parte de mantenimiento eléctrico en los componentes mecánicos y de motores como tal. Entonces, ya en la parte digital como tal, ¿cierto? Pues tenemos que tener en cuenta ya lo que son las propiedades eléctricas, lo que es la parte de corriente continua. Entonces, ya hablando de mediciones, nosotros tenemos que mirar el ohmiaje. Realmente le dice la resistencia de un componente al paso de la corriente. Eh, entonces nosotros podemos establecer la resistencia y también podemos medir el voltaje como tal y obviamente el amperaje. Entonces ya para medir corriente continua, pues generalmente nosotros utilizamos dos punteros, ¿cierto? Y medimos el voltaje. Hay una aclaración, dentro de los multímetros como tal, ustedes van a encontrar unidades de medida. Ahorita les voy a mostrar en un multímetro real cómo funciona, pero ustedes tienen que saber qué van a medir. Es decir, ustedes no pueden poner aquí, digamos, 24 voltios, ¿cierto? Para medir en milivoltios, porque generalmente se dañan el multímetro como tal. Entonces, si usted va a medir en voltios, pone aquí en voltios, y generalmente uno mide de más a menos, de más a menos. Es decir, si usted tiene que la capacidad máxima del multímetro es de 1000 voltios, usted le pone 1000 voltios, pero no da, porque usted no sabe cuál es la medida, entonces empieza, si no muestra, no refleja ningún número, o aparece en cero. Si aparece en 1 está por encima, si aparece en 0 está por debajo. Entonces usted empieza a disminuir. Generalmente usted empieza a testear, pero la mayoría de los nuevos, de los últimos modelos, solamente dice voltajes y amperajes, y ellos automáticamente se calibran solos, que es una gran ventaja que se utiliza. Entonces, generalmente ya para la medición como tal, nosotros a partir de siempre se monta con respecto en paralelo al circuito, ¿cierto? Para medir voltajes, para medir corrientes como tal, ¿cierto? Que para medir corriente como tal, ¿cierto? Generalmente nosotros lo que hacemos, venga, me alejo un poquito. A ver, que aquí hay un error que no me gusta. Entonces, mire, la idea de medir corriente con un multímetro es que el multímetro se convierte en un cable. Es decir, usted pasa la corriente por aquí, pasa por aquí y mide con qué fuerza está el voltaje, o sea, con qué fuerza va el voltaje por la línea, y eso es el amperaje como tal. Pregunta para todos. ¿Ustedes saben la diferencia entre voltaje, corriente y resistencia? Sí, señor, claro. Ok. Sí, porque quiero saber si de pronto hay alguien que no sabe, entonces de pronto pues lo confundo más, por eso quedé con la duda. Entonces, la corriente es la fuerza con que va el voltaje, ¿no? Entonces, la idea es, como les dije, pues completar el circuito, como si esto se convirtiera en un cable, y mide el paso de electrones y la fuerza con que va, completando el circuito como si fuera un cable. Este tipo de, este tipo de medidas deben de hacerse con cuidado. ¿Por qué?
porque dentro de las funciones del multímetro, ustedes van a encontrar cosas engañosas. Les voy a mostrar aquí. Esto es un ejercicio que yo les voy a regalar. No se preocupen que no es calificable. Yo se los doy, es como para que ustedes vean. Este es un ejercicio de un multímetro, ¿cierto? A ver. A ver, pero un momentico lo pongo de otra forma mejor. Bueno, les presento. Este es un multímetro que yo tengo como unos 4, pero depende de lo que se use. Entonces, este es el multímetro como tal. Este es una pinza galvanométrica, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos medir dentro de esta pinza todo el campo magnético que genere a través de este encierro que tenemos aquí. Nosotros podemos medir el amperaje que pasa por el cable. Entonces, ¿qué es lo que le digo engañoso? Engañoso es que cuando nosotros vamos a medir, para que no se confundan, a ver si tengo. ¿Si alcanzan a ver la guía? ¿Sí la ven? No. Ya se las pinto a ustedes para que la Se vean. ve muy bien. Ya. ¿Ya la vieron? Sí, señor. Icono marcador. Ujú. Ahí va. Entonces está en 2 amperios, ¿cierto? ¿Qué les dije yo? Este es un multímetro que funciona midiendo el campo magnético, pero también funciona como tal utilizando el común y para medir voltaje acá. Este es uno, el otro que yo tengo es este. Este es el que como usted que se mostraba en la presentación. Nosotros tenemos aquí pues apagado, voltaje AC, por eso les decía que tuvieran pendiente el símbolo como tal, voltaje DC, milivoltios, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen la idea de qué voltaje van a medir, que no, que es para un circuito electrónico, generalmente uno mide milivoltios o voltios, pero en DC. Lo que es las tomas eléctricas se miden, este es autorrango, ¿no? Se dicen en voltaje en AC, ¿cierto? La resistencia de un componente como tal, qué pena es esta, la resistencia como con un componente como tal, y generalmente lo utilizamos para medir continuidad. En este caso, si yo lo uno, pues como está en diodos, como ven en la pantalla aquí, dice diodos, pero este tiene la función de que suena. Entonces, si yo los uno, ¿sí lo escuchan ustedes? Entonces suena cuando el metal que se utiliza es conductor. Esto generalmente se utiliza para, por ejemplo, mirar que los cables estén correctamente funcionando y que no estén abiertos en la mitad como tal. Sí. eh, por ejemplo, digamos que este fuera un cable, pues aunque yo sé que es un marcador, entonces digamos que estuviera partido en la mitad, ustedes al medir los extremos, y obviamente no va a sonar por lo que es plástico, pero si nosotros asumimos que este es un cable, y hay que apenas está moviéndose demasiado, entonces si nosotros asumiéramos un cable y tocaríamos los dos, entonces nosotros sabríamos que en la mitad, en algún punto del cable, está abierto. Pero si, por ejemplo, venga a ver si yo creo que tengo uno por aquí, por ejemplo, mire, este cable está arreglado, pero si ven que está abierto, está ahí en la mitad soldado, entonces digamos unido. Entonces digamos que si no funcionara como tal el cable, entonces esta función que estamos utilizando, se me cayó el puntero, nosotros podríamos medir si está con continuidad o no. ¿Cierto? Entonces, si está abierto o no. A ver, uno. Y creo que está abierto porque no me está sonando. Sí, entonces está bueno.
Pero si estuviera abierto en la mitad, pues obviamente no funcionaría. Esta es una función que sirve bastante. Esto es como para lo que son en este tipo de multímetros, es para medir temperatura. Estos traen eh, ya un puerto especial para medir temperatura como tal. Y también aquí tiene uno de amperaje. ¿Por qué les digo que, bueno, voy a seguir explicando y después aclaro lo del amperaje? Entonces aquí hay uno para microamperios, ¿sí ve? Miliamperios, amperios, como tal. Entonces, ya cuando son amperios, entonces pondríamos acá, mira, aquí hay uno que se llama común, siempre se coloca aquí, ¿cierto? Y a 20 amperios. Y estas dos puntas se convertirían en un cable como tal. Entonces, nosotros tendríamos que abrir el circuito para medir el paso de la corriente. Entonces se comportaría como si fuera un cable directo y podríamos mirar cuánta fuerza, cuánta voltaje, cuánta fuerza tiene la corriente que estamos midiendo. ¿Sí? ¿Sí está claro para todos? Sí, señor, claro, para medir corriente Sí, se señor. pone el dispositivo en serie con lo que se va a medir, ¿cierto? Exactamente. Entonces, la única precaución es que tienen que tener es pilas, porque generalmente es mejor medir siempre en amperaje. Si ustedes, por ejemplo, yo lo midiera aquí, ¿cierto? Y pongo en amperaje, simplemente el circuito desaparece. Pues internamente sale bit y todo, pero ustedes pueden perder, pues este es barato, pero hay unos que valen 200.000, 300.000 pesos, pues simplemente por no hacer las mediciones correctas como tal. ¿Cómo se llama? Autorrango, ¿cierto? Él se va cuadrando, depende de lo que necesitemos. Con respecto a los voltajes, es decir, con respecto al voltaje como tal, y igualmente la resistencia, pero obviamente con el amperaje toca tenerle mucho cuidado. Y aquí mismo lo dice en el este. Por ejemplo, mire, aquí yo tengo otro, como les demostraba que es el de, el de pinza. Y este de pinza, dame un segundo, que estoy aquí alargando el cable. Bueno, este de pinza. Entonces, pues normalmente dicen esto, entonces vamos a mirar acá en amperaje. Está en 2 amperios. Entonces, yo pongo aquí la pinza. Esto está conectado a una plancha que tengo por aquí cerca, que es lo único que más o menos consume energía. Y se ven como uno ve el cambio de voltaje dentro de la misma línea. No el voltaje, el amperaje que estamos midiendo. Y eso nos está diciendo el consumo que hay internamente dentro del mismo cable que estamos midiendo. Nosotros no tenemos como en el otro que ustedes tenían que poner el cable, entonces digamos que yo quisiera medir el amperaje, tendría que romper aquí, unir los dos, sacar el multímetro, completar el cable que hay aquí y ponerlo en amperios. No. Entonces este aparato nos sirve para hacer esto, una pinza para medir alto voltaje y nos da la medida en amperios que circula dentro de la línea. Como este está en amperios y yo lo prendo, entonces si está en amperios está a 24 miliamperios. ¿Sí los ven, no? Acuérdese que si marca 1 acá, es decir, si nosotros medimos aquí 1, aparece un 1, es un amperio y como están tres ceros serían 44 miliamperios, ¿cierto? Para la medida y les quedaría mucho más fácil. El taller que les voy a regalar realmente no es calificable, pero es como para que ustedes se acuerden de las medidas como tal, ¿cierto? De cómo se utiliza el multímetro. Y él va a hacer una serie de preguntas, pueden hacerlas cuantas veces quieran. Es solamente como una especie de interacción, ¿sí? Como para saber si están equivocados o no en el uso del multímetro. Les recomiendo que se compren uno ya como para practicar y hacer medidas, que eso sirve mucho para la casa. Eh,
No son tan caros como el que les mostré, no son un poquito costosos, pero el más barato que yo conozco es este. Lo consiguen en 20,000, 30,000 pesos. Es muy útil para la casa. Y aquí, como lo pueden ver ustedes, está la parte de DC, ¿cierto? La parte de entre 700 y 200 voltios AC, lo que es el amperaje como tal, ¿cierto? Esto es frecuencia, casi no se utiliza. Diodo y continuidad, resistencias como tal. Este que ustedes ven aquí pertenece a este, que esto es para mirar la posición de los transistores como tal. Y obviamente volvemos a empezar del voltaje como tal. Este es el más barato que pueden comprar. Lo pueden conseguir en cualquier ferretería. Generalmente le sirve a uno para revisar, pues ya como les dije, con continuidad si realmente están buenos los cables. Nosotros podemos revisar si ahí las tomas están funcionando bien. Sí, tiene sus limitaciones, pero es muy útil pues, para pequeñas reparaciones en la casa. O sí, o sirve para casi todo, mejor dicho. Eh, con respecto a la corriente alterna, ¿cierto? Entonces ya sabemos que la corriente alterna se mueve primero en la dirección y después en la dirección contraria, alternando de aquí para allá con respecto a unas posiciones alternativas fijas. Y ya vimos en la simulación cómo funcionan como tal. Igualmente, es una corriente que cambia periódicamente en el sentido de circulación. Entonces, ya hemos visto cómo para qué funciona el diodo y igualmente empezamos a mirar, ¿cierto? La medición como tal. Entonces, ya con respecto a la medición de resistencias, ¿cierto? Porque nosotros en esta imagen, nosotros estamos mirando, primero, hay una advertencia, ustedes nunca deben de medir resistencia con un circuito conectado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el voltaje circula por aquí, sigue por el multímetro y lo puede dañar. Esto está mal. Entonces, generalmente nosotros abrimos el circuito, ¿cierto? Abrimos el circuito, no está prendido y miramos el valor de la resistencia. En un segundo, creo que tengo por aquí unas resistencias. A ver, mira, aquí lo tengo. Estos son un RF que estoy construyendo. A ver, lo pongo más grande. Entonces aquí es una que es en, ¿qué? No alcanzo a verla por la luz. Negro café, ¿qué? Café negro naranja. Es esto, café negro naranja. No se ve como cafecito, sino que me falta ver si lo puedo mejorar un poquito la resolución. No se alcanza a ver. Y ustedes ya empezarían a recordar los famosos códigos de colores. Entonces venimos aquí con el multímetro, venga si alcanzo a tomarlo. Me alejo un poquito. Ujú. Entonces aquí voy a poner acá. No me da la resolución, voy a bajarlo un poquito. Ahí. Entonces ponemos acá en ohmios. Ay, claro, me faltó el detalle. Estábamos en 20 ohmios, en 20 amperios y lo ponemos aquí en el símbolo que está voltaje, resistencia y temperatura. Te lo pongo acá. Miramos aquí, ya lo puse en esto, en ver si lo unimos. Me debe dar 0, sí me da 0. Y ahora venimos aquí y medimos la resistencia como tal.
Me está dando un error acá de medición. Denme un segundo a ver si cambio. Este multímetro a veces molesta porque un chistosito cuando se lo presté me dio mal. Como les dije yo, era el amperaje y me lo daño. Pero este está bueno. Entonces vamos a mirar de nuevo. Lo cambia a este y vamos a mirar aquí a 200K. Vamos a medir de nuevo. Y no me quiere medir. Ahora, ¿qué pasó? Me dice que es mucho más alto, pero no puede ser. Ahí está. Es que es amarillo, no naranja. Por eso es que lo veo mal. Es de 10. Venga, lo pongo acá. A ver si lo alcanzan a ver. Si en el número ahí se alcanza a ver el número, mire. 10.2 y acá, mire, 10.2, ¿no? Y acá, ustedes miran aquí en el multímetro como tal, que está en megas, entonces serían 10.2 megas la medida. Por eso no me salía en el otro lado, aunque era autorrango. Pero bueno, entonces ya pudimos medir el ohmiaje de la resistencia que tenemos aquí en el circuito. ¿Cierto? Entonces, esa es la idea de utilizar el multímetro con respecto a la medida de que de resistencias como tal. Y acá en la parte de qué es lo que estamos haciendo aquí, la parte de medición de resistencias como tal. Y igualmente nos toca estar mirando en detalle qué número nos da, en qué escala está y qué medida tiene. Obviamente les recomiendo que empiecen a mirar el código de colores como tal, que yo tengo mucho y muy iluminado acá, entonces no vi bien el color, para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Venga, lo alejo un poquito. Entonces, esta medida que nosotros estamos viendo aquí es en un multímetro análogo como tal. Entonces nos tocaría mirar la escala, como les dije, mirar la posición en que está y empezar a leer como tal el multímetro análogo. Pues este ya es el multímetro digital, ya es muy común, el multímetro análogo realmente no se consigue tan fácil. Y entonces ya empezamos a mirar lo que les decía, AC, alterna, corriente directa. La resistencia generalmente aparece por ohmiaje, el símbolo de ohmios. Y apagado y de ahí corriente continua. ¿Cierto? No entiendo por qué. A veces aparece así y a veces aparece así. Pero siempre aparece como DC. No se pueden confundir. Entonces, esta es la idea general, ¿cierto? De cómo medir el voltaje como tal. Y les recomiendo entonces, por favor, mirar los símbolos. Venga, a ver si tengo otro aquí. Creo que tenía otro por acá, otro multímetro. Menos un segundo. Sí. Pero este creo que no funciona. No, no funciona. Pero se los voy a mostrar de todas formas. Este es otro multímetro y ya empiezan ustedes a reconocerlos todos, ¿no? Ya por tanto que han visto. Entonces aquí está pues el apagado como tal. Aquí es aquí el apagado. Aquí ustedes pueden ver a este lado, venga, se lo acerco un poquito más. 600 voltios, 200 voltios, 20 voltios, 2 voltios y 200 milivoltios en DC, ¿cierto? El valor de las resistencias y como les decía yo, aquí pueden encontrar la parte del ohmiaje como tal. Y igualmente voltaje DC, sé que no aparece tanto como DC como decían, pero en algunos aparece aquí DC en vez de la letra B,
Entonces, pero generalmente aparecen estos símbolos como para que lo tengan claro. Entonces, estos 600 voltios AC, corriente alterna, y la parte de amperaje como tal. Igualmente, como les decía aquí en HF, pues aquí miramos la configuración de los transistores. Si es necesario, pues creo que lo vamos a ver en próximas clases. Y pues obviamente el común, lo que es voltajes, ohmiajes y miliamperios. Ya para medir corriente alterna, ¿cierto? A 10 amperios utilizamos este, pero generalmente lo tenemos puesto en común y en voltaje, ¿cierto? Y podemos utilizarlas todas. Ya cuando es amperaje a lo grande, pues lo ponemos aquí, ¿cierto? En 10 amperios y medimos, ponemos uno aquí y uno en el común, donde solamente soporta 10 amperios máximo como tal. Sí, he tratado de hacerlo más de forma virtual, porque si no, pues en mis clases les presentaría cómo se hacen. Empezamos a mirar las tomas, medir baterías, las tomas eléctricas, como por si les pica la duda. Ustedes ponen aquí generalmente yo sé que es 110 voltios, pero generalmente uno siempre debe medir por encima, no exacto. O sea, si ustedes saben que son 220 voltios, 200 voltios, no es mejor siempre poner 600 como tal, ¿cierto? En AC, ¿cierto? Y ahí lo pondría en el común, el voltaje está aquí, entonces, y en este, negro aquí, rojo acá, y en AC, y los podrían poner a la toma sin ningún problema, ¿cierto? El riesgo es cuando van a medir amperaje, generalmente se tienen que tener conciencia de lo que están haciendo a la hora de medir para no quemar como tal el multímetro. Entonces, ustedes podrían, si tuvieran pues un solo multímetro, ustedes pueden construir este circuito y empezar a mirar el voltaje en cada uno de los puntos. Es decir, entre la salida de la batería y entre cada uno, y empiezan a mirar cómo se divide la corriente en serie, en paralelo, cómo se divide la corriente en cada uno de los nodos dentro de un circuito como tal, ¿cierto? Y empezamos a entender y comprender cómo se divide la corriente en las diferentes formas, pues que vamos a tener dentro de, por ejemplo, un divisor de voltaje, cómo se maneja, se mide en un amplificador operacional. Todo esto es importante que ustedes sepan cómo utilizar un multímetro y establecer los diferentes valores en un circuito. Recomendable. Generalmente lo que uno hace es buscar una tierra común. Normalmente uno mide acá y empieza a mirar el voltaje aquí, en la salida, después en el primero, en el tercero, con referencia siempre a un punto. Si se dan cuenta, ¿no? Se lo ponen aquí en tierra o en la salida de negativo y empiezan con el multímetro a pasar entre cada uno de los componentes para saber cómo tener ese punto de referencia y cómo se maneja el voltaje dentro del circuito como tal. Con respecto a lo que es el amperaje, como vemos aquí, ojo que esto no estamos midiendo resistencia, estamos midiendo amperaje, mire, un 0.11 amperios. Como les dije, entonces se comporta como un circuito, como un cable, y medimos el amperaje que pasa por el circuito. Esto lo tenemos que tener claro, cuánto amperaje pasa por la línea. Y para la resistencia, pues desconectamos el circuito como tal y empezamos a medir el circuito sin voltaje. ¿Cuál es la resistencia entre este punto y este punto? Y medimos la resistencia. Tiene que tener claro de que no debe haber otras resistencias en paralelo porque la medición cambiaría. Y eso es todo. Entonces, ¿qué es lo que vimos nosotros? El uso del multímetro, cómo se funciona el amperímetro, cómo funciona el voltímetro, el ohmímetro o el ohmímetro, y igualmente qué tipo de corriente hay, corriente alterna, corriente directa, ¿cierto? La corriente alterna circula todo el tiempo en sentido,
va cambiando y generalmente utilizan las tomas eléctricas o generadores de voltaje o salidas o entradas de motores de corriente alterna y trifásicas, pero tienen que tener sus protecciones y saber cómo se maneja la corriente. Y la corriente directa es baterías, salidas de adaptadores como tal. Este es venga, les muestro. No está aquí. ¿Será que yo? Este es un circuito que es bastante popular, les dicen los marranitos, no sé por qué les dicen así los comerciantes los marranitos, es un adaptador, entonces vienen los 110 voltios aquí, viene el puente de diodos, los condensadores y aquí viene un circuito que se llama un regulador de voltaje. Generalmente empiezan por 7805 y ustedes ven el 05 que es el voltaje, entonces hay 7812, ¿cierto? 7824, es decir, la configuración de este circuito es que entran más de 24 y por aquí salen 24 voltios. Este es un 7805. Si nosotros medimos acá, nos va a dar 12.51. Aquí siempre pone una resistencia de 600 ohmios como para amortiguar todo el rizo que haya por acá. Sé que aquí hay un pequeño rizo. Y este es de 0.3 microfaradios. Y mediríamos acá y aquí nos da 11.92, mucho más estable, pero al pasar el 7805, mire el voltaje que nos da, que es de 5.47 voltios, ¿cierto? Entonces, para eso se utiliza este tipo de circuitos, para estabilizar el voltaje y que nos dé el voltaje que nosotros necesitamos a la salida del circuito como tal. Estos son los más famosos marranitos y que les dicen marranitos, me disculpan ustedes. Esto yo les voy a regalar el link para que practiquen el uso de multímetro. Entonces le decimos adaptador. Estos que ustedes ven delgados son fuentes switchadas. El sistema es completamente diferente. Los que utilizan los adaptadores como tal. Pero estos grandes que ustedes ven acá, este grande que lo reconocen que es multivoltaje, a ver si lo puedo agrandar. No, no me da. Multivoltaje es un transformador que está aquí con el filtro que les mostré, obviamente sin el regulador de voltaje, pero es esencialmente igual a este. Igual a este pedazo, ¿cierto? En vez de esto está el transformador, entonces entra 110, el transformador, un puente de diodos, los condensadores y la salida como tal. Esto no existe en ese tipo de transformadores, pero se pueden dar una idea al encontrarlo, que este es el circuito que está montado internamente dentro del marranito, o el adaptador de voltaje, o el transformador de voltaje. ¿Sí? Estos son los que tienen transformador, y estos es un adaptador, pero no trae el transformador como tal, sino trae un circuito realmente diferente. Sí trae un transformador, pero es solamente para generar una frecuencia y genera un disparo. Eso es completamente diferente al funcionamiento que hemos visto aquí con el transformador como tal. Espero que, no sé, les haya gustado la clase. Traté de como mostrarles el paso a paso, cómo se mide el voltaje en un multímetro. Eh, Voy a mirar si ahorita más tarde o mañana les envío el link por el grupo como para que practiquen y recuerden la clase. Todo lo que está en este Kahoot que yo les pongo como evaluación es para que recuerden el manejo del multímetro, porque todo lo que diga aquí a veces se les olvida y es bastante útil conocer el funcionamiento como tal del multímetro, que nos serviría a nosotros para pues, revisar circuitos eléctricos básicos, pero nos agilizaría mucho, por ejemplo, el funcionamiento de lo que son cables, cómo miramos el motor,
que podemos ya un poquito más de conocimiento cómo estamos mandando cada una de las fases en la casa. Eso nos serviría mucho. Bueno, espero que les haya servido la clase y no sé qué dudas tengan con respecto a la clase. ¿Aló? ¿Sí están por ahí? Sí, señor, todo claro. Sí, lo más completo que pude porque es virtual. Si no, me gustaría que, lástima, la próxima clase les digo todos para la clase de trae multímetro. Pero no creo. Bueno, nos veríamos entonces dentro de casi 7 días, no, como 6 días, para la parte de pues la clase, retomar la clase de los días lunes. Y pues si cualquier duda tienen o cualquier cosa, me escriben al WhatsApp y voy a escribir en el WhatsApp. Ok, porque me están enviando mensajes donde no es. Este es mi WhatsApp. Acaba de escribir ok. Y denme un ratico y les envío o les subo el archivo para que ustedes lo puedan ver en el celular y recuerden lo que se vio en clase. Espero que estén bien y cualquier duda que tengan, pues se comunican conmigo. La idea es subir las actividades antes de el miércoles de la semana próxima para que estén todos al día. Bueno, muchas gracias a todos y espero verlos por acá. Instructor, Kahoot necesita un PIN, ¿verdad? ¿Usted lo pasa o cómo? Sí, yo les doy el PIN, no se preocupe. Necesito es ahorita activarlo o mañana lo activo y se lo subo a todos para que lo puedan usar y empezar a jugar con él. Con eso les recuerda toda la clase del día de hoy. Muchas gracias, instructor. Bueno, muchas gracias a todos y nos veríamos dentro de 6 días, creo. Hasta el lunes. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego, gracias. Que estén bien. Buenas noches. Ok, hasta luego. Ujú.